Hola amigos, ¿qué tal están? Bienvenidos, bienvenidas una vez más al canal. Bien, en el día de hoy os traigo este fantástico soporte para colocar en nuestro setup gamer, un soporte de la marca Invision que nos va a permitir colocar en nuestro nuevo setup gamer dos monitores de una medida aproximada de entre 22 pulgadas a 32 pulgadas y un tamaño de 56 centímetros mínimo a 81 centímetros máximo. Es un soporte a gas nos dice que aquí en la caja, en la descripción, que vamos a poder soportar con este soporte 12 kilos, que tiene la posibilidad de girar 360 grados tanto horizontal como verticalmente, y en definitiva también viene con la certificado PESA para 75 y 100, es decir que vamos a poder colocar monitores de 75 x 75 y 100 x 100. En definitiva, un montón de opciones. La marca es Invision y el modelo el MX900. Aquí lo tenéis. Vamos a hacer el unboxing, review y demás y vemos todas las características que nos presenta este fabuloso soporte. Bien, vamos a abrirlo, a ver qué tal. Vamos a abrirlo por aquí en las pestañas, lo vamos a abrir. Vamos a ver qué nos encontramos. Aquí vemos. Pues primero, pues me imagino que las instrucciones en diferentes idiomas, lo tenéis en inglés, en español. Bien, vamos a ver, por aquí vemos que trae los soportes donde iría montado el soporte BESA. Aquí vemos el engranaje para el soporte, y lo tenéis para que coloquemos en nuestro monitor 75 x 100, tiene dos medidas. Aquí lo tenéis. El otro, vamos a ir abriéndolo, que lo podáis ver. Aquí vemos que tiene esta cierre para apretarlo a la mesa, la parte de abajo. Aquí vemos que viene la parte de arriba de la sujeción a la mesa, que en este caso, como veis, es un soporte que incorpora los cables de USB 3.0, aquí lo veis, con un cable bastante considerable, no sé si será unos 2 metros por lo menos. Aquí lo tenéis, el soporte que nos va a permitir conectar nuestros USBs directamente al soporte. Esto es muy cómodo y realmente interesante. Aquí vemos la marca Invision, la marca que nos proporciona este soporte. Realmente interesante, es un soporte de mucha calidad, ya os lo digo. Vamos a verlo, vamos a hacer todo el montaje con sus monitores y demás. Este soporte cuesta aproximadamente unos 75 euros, creo recordar, en Amazon. Lo podéis adquirir más o menos por ese precio. Tenemos toda la tornillería, la otra parte de sujeción de la parte de abajo del otro brazo. Aquí vendría pues el brazo, aquí lo tenéis, pues que fijaros, para que coloquemos los cables escondidos también y demás. Vamos a colocarlo todo por aquí. Aquí lo tenemos prácticamente todo. No, pues aquí tenemos más, aquí tendremos las otras dos partes, abriendo todo. Aquí lo tendríamos. Y ya nada más, vamos a quitar la caja, guardamos un poquito las instrucciones por aquí. Vemos que, como vemos, tiene un embalaje bastante bueno para el transporte, de un cartón bastante duro para que no se golpee. Bien, vamos a dejar la caja a un ladito y vamos a proceder a montarla. Bien amigos, ya lo tendríamos todo aquí presentado. Decir que esta pieza que vemos aquí pues es por si queremos poner nuestro soporte con un agujero en el interior de nuestro setup, de nuestra mesa, en vez de en el filo, con estas piezas que se ponen en el filo. Pues esto nos permitiría colocarlo más adentro, dentro de la mesa. Sería para mayor comodidad, si lo deseamos. Bien, lo vamos a dejar acá. Nosotros lo que vamos a utilizar es este soporte
Aquí es donde vamos a colocar, nos da una longitud más o menos de unos 90 milímetros, 9 centímetros, sería vamos, una bastante longitud para una mesa bastante tocha, ¿bien? Esto sería así, aquí es donde aprieta, tendremos varias longitudes, con estos agujeritos podríamos ponerlo pues dependiendo de la longitud que tenga nuestra mesa. Aquí lo veis, sería de esta manera. Bien, y esta pieza es muy importante, esta pieza viene aquí, colocamos los cables, esto vendría de esta manera, una vendría aquí, la otra vendría aquí. Esto sería así, vamos a atornillarla. Vamos a atornillarla con estos tornillos hexagonales, creo que son estos, más gorditos, y esto lo pondríamos por aquí. Bien, aquí ya tenemos aquel montado, lo veis que está totalmente derecho. Tenéis que tener en cuenta que esta pieza tiene aquí como una pequeña hendidura, ¿la veis? A ver si enfoca bien la cámara, ahí, esa pequeña hendidura circular tiene que venir y encajar aquí. Tiene que encajar por aquí, en estas hendiduras de aquí, para que no entre ladeado. Debe entrar totalmente derecho, por eso esa hendidura debe encajar. Se mete por aquí la pieza y hacéis que coincida, ¿no veis? Movéis hasta que coincida, ahí, hasta que veáis que esa hendidura entra perfectamente. Hay que mover, ahí, veis, he estado moviendo hasta que esa hendidura entra perfectamente, ahí, para que nuestra, pues entre suave y entre totalmente derecho. Muy importante para no ponerlo ladeado. Primero vamos a montar la parte de arriba. Estas piezas, como veis, van hacia arriba. Ya nos viene con las arandelas colocadas y todo. Simplemente para moverlas luego en rotación tendríamos que aflojar este tornillo en Allen. Ahora lo vamos a ver para que pudiera bajar y subir. Esto iría así, de esta manera. Colocar el brazo es muy sencillo, simplemente lo dejáis caer suavemente y entraría solo. Esta haríamos lo mismo, lo dejamos caer y entraría. Y pues para que esté un poco más duro, como digo, pues aquí tenéis la llave Allen, aquí, fijaros, la apretáis un poquito para darle un poquito más de fuerza, que esté un poquito más duro, que no esté tan suave, la apretáis un poquito y también para evitar que se salga. De esta manera también lo podríamos hacer en la parte de abajo, con este de aquí, los dos que presenta en la parte de abajo, para evitar que se salga y también para que presente un poquito mayor, que nos presente un poquito mayor de fuerza a la hora de moverlo. Aquí lo tenéis, ya evitamos que se salga para arriba y aquí haremos lo mismo. Lo apretamos con la llave más pequeñita que nos trae el juego, nos trae 3 llaves Allen de diferente medida. Aquí lo tenéis, fijaros qué sencillo. Ya simplemente pues vamos a colocarlo por aquí. La parte donde lleva las hendiduras para colocar el monitor iría hacia arriba. Colocaríamos con cuidado de que no se nos suelten las arandelas que lleva. Y le vamos a colocar estos dos tornillos, uno en cada lado, que viene con la cabeza avellanada. Fijaros que lleva también aquí su rosca en la parte de abajo. Simplemente lo colocáis y hacéis que entre, y con la llave Allen pues simplemente lo vamos girando para que apriete. Como digo, ahí le damos la fuerza que queramos para que podamos nosotros moverlo fácilmente, pero tampoco esté tan flojito, más o menos así. Bien, y ya pues tenemos el monitor. Ahora, como veis, presenta mucha dureza. Esto se regula desde aquí.
desde aquí, pero para ello necesitáis ya colocar el monitor. Una vez que coloquemos el monitor nos presentará un poquito de fuerza, y ya desde aquí con la llave Allen vamos a poder regular la fuerza para poder bajar el monitor y que se nos quede en la medida que nosotros queramos. Bien, con este vamos a hacer lo mismo. Las dos hendiduras hacia arriba, la colocamos como viene con sus arandelas, nos evitamos de tener que ponerlas para que se desplace bien. Y pues aquí el tornillo con la cabeza avellanada, el más grande que nos presenta el juego, aquí lo tenéis, lo metéis, muy fácil, lo giráis con la mano y después cogéis la llave más grande de las tres que tenemos y pues lo apretamos. Fijaros que sencillo, lo apretamos, le damos unas pocas vueltas para que te siente un poquito de fuerza, más o menos ahí estaría fenomenal. Y pues aquí lo mismo, el brazo lo tendríais aquí. Y es aquí os presentaría la fuerza para cuando coloquéis el monitor desde con esta llave, desde aquí, desde este tornillo de llave Allen, aquí vais a poder regular pues como queréis tener el monitor. Bien, básicamente, pues este es el soporte. Ahora lo vamos a ir viendo con los monitores, realmente bonito, de buena calidad. Los cables pues irían aquí, a ver si podemos apreciarlo. Aquí sí necesitaríamos un destornillador de estrella, que no lo trae. Aquí pues aflojaríamos este plastiquito y los cables pues irían por aquí, escondidos. Y aquí también los meteríamos por aquí, por este plástico que viene por aquí, y los llevaríamos por la parte de abajo, para que no se vieran nada. ¿Okay? Esto es la manera de esconder estos tres cables. Y vemos que ahí viene también pues la marca de este soporte, Invision, que realmente es bonita. Es un soporte a gas, soporta 12 kilos con los dos monitores. 12 kilos vamos a poder colocar un monitor de 27 y otro de 32 si así lo deseemos, dos de 27, incluso dos monitores de 32 pulgadas. 12 kilos soporta. Bien, yo por lo que veo pues la construcción es muy robusta, los brazos muy fuertes y realmente pues muy bonito. Vamos a montar los monitores y vemos qué tal nos queda. Soporte BESA 100%, ¿ok? Este es el que nos va a valer. Vamos a ponerlo por aquí en la hendidura de arriba. Y una vez que ya apoyemos el monitor nos va a permitir esta articulación, una vez ya colocado, entonces sí nos va a permitir aquí lo tenemos, este regulador con la llave Allen, subir y bajar la fuerza de este brazo para que podamos bajarlo si queremos el monitor o subirlo, ponerlo a la altura que nosotros queramos. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded. Bien amigos, y esta es la manera en la cual pues, se nos queda ya el monitor perfectamente a la medida. Como digo, podemos regular la inclinación del monitor hacia adelante o hacia arriba. Podemos apretar con la llave Allen, aquí, la llave Allen, podemos apretar todo esto para que tenga un poquito más de fuerza o dejarlo más liberado. Bien, también tenemos la opción de en este codo, pues darle un aprete un poco más fuerte para que se quede
como nosotros queramos. La resistencia del brazo quede a nuestro gusto. Fijaros cuántas posibilidades nos da este fantástico brazo, que es muy suave, es un brazo a gas, realmente pues muy interesante. Podemos poner 2 monitores y nos va a permitir soporta 12 kilos. Tenemos todas las entradas del monitor y como vemos se nos colocan los tornillos, que es un soporte BESA 100, el soporte tendría para BESA 100 y BESA 75x75. Aquí tendría las 2 opciones de montaje de monitores. Este soporte nos permitiría colocar monitores de 22 pulgadas en adelante hasta 32 pulgadas como máximo, 12 kilos de peso. Bien amigos, tenemos, como digo, las 3 llaves Allen, que pues esta regula este codo, este de aquí, y para la pequeña nos daría la opción de apretar un poquito aquí para que no se nos salga. Bien amigos, y este ya es el resultado final con el setup completo. Fijaros, ahí tenemos los soportes, he hecho un montón de opciones de iluminación, como estáis viendo en el setup completo. Y ahí tenemos los soportes con los 2 monitores 4K que soporta. Como digo, los 2 monitores son de 27 pulgadas cada uno de ellos. Ahí tenemos los soportes que, como vemos, los cables los tiene bien escondidos y demás. Nos da mucha posibilidad este soporte de poder manejar, subir, bajar, pues girar de todo el monitor. Para mí es muy importante. Como estáis viendo ahora mismo, este de la parte izquierda lo tengo más echado hacia adelante. Podéis subirlo, bajarlo, es muy cómodo este soporte. Bien, estoy haciendo un poquito de imagen de todo el setup en definitiva, en el ordenador, todas las luces que he puesto de iluminación, el teclado y todo manejable, como estáis viendo aquí desde el Stream Deck. Aquí puedo manejar todas las opciones de iluminación del setup y demás. Bien amigos, espero les haya gustado este vídeo. Si es así, les agradecería enormemente que se suscribieran al canal, le dieran un like para poder seguir creciendo, para poder seguir subiendo contenido. Para mí sería muy importante y, como digo, ya me despido sin nada más que añadir. Nos vemos en los siguientes vídeos tutoriales. Chao amigos, adiós. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my